Hola comunidad, ¿cómo están? Les habla Ricardo Rojas, el CEO y co-founder de Intuitivo. Comunidad, les venimos a presentar lo que es una matriz de gestión de riesgos de probabilidad e impacto. En esta matriz de gestión de riesgos, les vamos a presentar lo que es, primero que todo, yo les voy a presentar absolutamente todos los detalles de cómo hacer una matriz detallada de gestión de riesgos, cómo evaluar esos riesgos, cómo hacer una matriz detallada de gestión de probabilidad de impacto de los riesgos y cómo mitigar esos riesgos. Entonces, primeramente tenemos lo que es esta matriz. Bueno, primero que todo vamos a empezar a eh, enumerar o establecer cuáles son todos los riesgos que va a tener un proyecto o un producto o un servicio. Entonces, con esta matriz vamos a tabular por medio de una matriz, vamos a identificar y enlistar por medio de un código todos los riesgos, ya sean una amenaza o una oportunidad, todos los riesgos que vamos a tener dentro de un proyecto. Después vamos a describir el riesgo, vamos a describir la causa de raíz de ese riesgo, vamos a establecer todos los involucrados dentro del riesgo y vamos a más o menos poner el nivel de probabilidad a nivel causal o cualitativo de ese riesgo, si es alto, si es medio, si es bajo. Después vamos a tener un responsable y después el plan de respuesta o mitigación que va a tener ese riesgo. Este va a ser como el inicio de un plan de riesgos y vamos a enlistar todos esos riesgos que va a tener un proyecto. Como lo ven, acá lo tenemos. Este es un proyecto que yo hice a nivel universitario de cómo identificar los riesgos a nivel de un proyecto. Después, una vez que tengo la lista de los proyectos, aquí lo vemos, le voy a hacer zoom. Ya tengo el riesgo o el ID, ¿verdad? Tengo la descripción del riesgo, tengo la amenaza o la oportunidad, si es una amenaza o una oportunidad. Después le voy a dar un grado o un peso a nivel de probabilidad. Entonces, si es 0.40, si es 0.20, va a cambiar de color. Y esto lo vamos a ver con la matriz de probabilidad o impacto del riesgo. Después el apetito del riesgo, si es alto, si es medio, si es bajo. La tolerancia al riesgo, el umbral del riesgo, si está por encima, por debajo, si está por debajo, el alcance, la calidad y la respuesta, digamos. Acá tenemos absolutamente toda esta matriz, me dice exactamente cómo puedo, em, cómo puedo categorizar todos mis riesgos a nivel de probabilidad. Aquí tengo un poquito lo que yo ya les venía diciendo a nivel de los colores o a nivel de los pesos a nivel del riesgo. Entonces aquí tengo el nivel del impacto y aquí tengo el nivel de la probabilidad del riesgo. Entonces aquí tengo una escala relativa. Entonces yo a esta escala relativa yo le doy pesos. Entonces si es muy alto 0.90, si es muy alto 0.70, si es medio 0.50, muy bajo 0.30 y muy bajos 0.10. Este es el nivel de impacto. Y las probabilidades, lo determina es muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces lo que empiezo es darle una escala también relativa sobre los diferentes pesos. Entonces 0.05, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80. Y esto va cambiando uno de los colores. Esto lo voy delimitando según las amenazas, que son los riesgos negativos, y las oportunidades, que son los riesgos positivos. Esto obviamente me va a dar una escala relativa tanto a nivel negativo como a nivel positivo. Entonces, si lo ven, por ejemplo, a nivel negativo, el muy alto tiene, obviamente es rojo, porque es negativo. Entonces, si es 0.90 o el 90%, que es muy alto,
obviamente es un riesgo negativo, entonces va a estar en el área negativa. Si eso en una escala relativa de 0.90 va a ser obviamente verde porque va a ser una gran oportunidad, y si es muy debajo va a ser amarillo. Si ya, por ejemplo, están muy bajos o muy bajos, ya se va tornando un poco más rojo. Entonces, esto lo que me determina es establecer una matriz de riesgos, tanto a nivel riesgos negativos como positivos, donde yo puedo decir, mira, los verdes puedo mitigarlos, los amarillos puedo transferir el riesgo, ¿verdad? Los rojos definitivamente tengo que evitar ese riesgo a toda costa, y el celeste tengo que aceptar el riesgo. O sea, tengo que aceptar ese riesgo como parte de mi plan de proyecto. Aquí vemos también otra permutación de la tabla, donde ya no lo hacemos por pesos, sino lo que lo estamos haciendo a través de qué mitigamos, qué transferimos, qué evitamos y qué aceptamos. Entonces, aquí básicamente, aquí vamos viendo que en los amarillos transferimos, los celestes aceptamos, los rojos evitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta matriz lo que me define es que si son riesgos negativos por cada uno de los pesos relativos según el valor y según la categorización de la probabilidad del impacto y la probabilidad del riesgo según el punto porcentual o el número porcentual que tiene la tabla, me va a definir si es un riesgo que tengo que mitigar, transferir o evitar. Ahora sí, viene todo lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo de un plan de análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo. Entonces aquí lo vemos. Yo ya tenía, como ustedes lo saben, la identificación de los riesgos, y viene ya el análisis de los riesgos. Entonces yo ya había dicho que este primer riesgo era alto, esta era la descripción del riesgo, era una amenaza, yo le doy una probabilidad del 0.40, con un impacto del 0.28, la descripción, valor del riesgo 0.18, lo multiplico, y básicamente aquí hay un tipo de riesgo que es básicamente una formulita del if, y me dice si tengo que transferirlo o mitigarlo. Por ejemplo, este me dice que por los pesos puedo mitigarlo, transferirlo. La multiplicación tengo que evitarlo. Entonces, estos saltos puedo, según la multiplicación y según cada una de las fórmulas, puedo transferirlos, en algunos mitigarlos, pero por ejemplo, muy alto, personas con vicios o consumo de drogas, análisis toxicológicos, me da un valor del riesgo entre la probabilidad y el impacto de 0,58, y me dice que el tipo de riesgo, según la fórmula, es evitarlo a toda costa. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo que la probabilidad es 0.40 y el impacto es 0.36. Buen uso de los materiales en las obras. El valor del riesgo es 0.14 y lo puedo compartir. O sea, lo puedo transferir. Y así va con cada uno de estos. Por ejemplo, la oportunidad 0.20, 0.10 y ahí voy. ¿Qué me permite todo esto? Esto lo que me permite es exactamente tener un análisis cualitativo y cuantitativo de un análisis de probabilidad e impacto de los riesgos. Me permite medir exactamente dándole pesos, dándole cantidades, dándole un aspecto de probabilidad tanto a nivel alto, medio y bajo de cada uno de los riesgos, y dándole pesos y categorías a cada uno de los riesgos. Espero que les haya servido. Esta matriz es muy poderosa. Esta matriz me permite
establecer y categorizar cada uno de los riesgos para poder analizar la probabilidad del riesgo y el impacto de ese riesgo y si tenemos que mitigarlo, transferirlo, evitarlo o aceptarlo dentro de mi proyecto o dentro de mi plan de proyecto. Eso sería todo. Muchísimas gracias, comunidad.